Tengan todos alumnos muy buen día. Bueno, pues les doy la bienvenida al curso de razonamiento verbal y el día de hoy aprenderemos un nuevo tema. Para ello te voy a pedir que estés atento y a continuación te presentaré el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y en nuestro tema del día de hoy se llama el texto informativo. Vamos a hablar en cuanto a este texto informativo, ¿ya? Entonces, vamos a ver lo que es la definición. El texto informativo es aquel escrito que da a conocer objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento, ¿ya? Entonces, es aquel escrito que da a conocer ¿qué cosa? Objetivamente la realidad, centrándose en transmitir algún conocimiento. Bien. Debes de saber que la lectura de textos informativos se realizan cuando nosotros leemos periódicos, folletos, publicaciones, revistas y anuarios, ¿no? De alguna manera nosotros nos informamos por medio de estos tipos de elementos, ¿no? Como son los periódicos. Quien no tiene un periódico, quien a veces los padres compran los periódicos para informarse, ¿no? De las noticias. Folletos, ¿no? De las cuales también hay informaciones que vienen, ¿no? Impresas en los folletos, en las publicaciones que hacen, ¿no? Revistas, ¿no? Anuarios, en fin. Entonces, vamos a ver en esta parte lo que es en cuanto a al texto, clases de textos, ¿sí? En cuanto a las clases de textos informativos, tenemos dos clases, ¿ya? Objetividad y subjetividad. Al hablar de textos por objetividad, son aquellos pues que relatan sobre los acontecimientos ocurridos a las personas o cosas reales, ¿ya? El autor debe relatar ¿qué cosa? Los hechos objetivamente, en forma clara, ¿ya? Directa y sencilla. Clara, directa y sencilla, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño texto, ¿no? En cuanto a sea maíz. El sea maíz, comúnmente llamado, dice, maíz choclo, ¿ya? Maíz, choclo, millo o elote. Mira, tiene tantos nombres que lo llaman en diferentes lugares, ¿no? Y es una planta gramínea, ¿ya? Anual, originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. ¿Ya? Muy bien. Ese es lo en cuanto a lo que es un texto informativo por objetividad, ¿ya? Ahora vamos a ver el texto informativo por subjetividad. Al hablar de la subjetividad, ya viene a ser cuando, pues bueno, agregan opiniones y comentarios adicionales, ¿no? Se agregan opiniones y comentarios adicionales, por ello deja de ser un texto simplemente informativo, ¿ya? Ya que la opinión es un mensaje subjetivo que depende mucho, ¿no? Del punto de vista del autor, ¿sí? Entonces,
En base al texto anterior que hemos leído, en base al ejemplo anterior que hemos leído del maíz, el choclo, ¿no? Llamado choclo, ¿ya? Entonces deberíamos utilizar más este cereal porque en otros países se consume más, pese a que hay productos peruanos a base de maíz, ¿sí? Entonces ya esa es una opinión muy aparte de lo que es el choclo, ¿no? O el llamado maíz choclo, ¿no? El sea maíz, ¿ya? Entonces, pasamos ahora al análisis de textos informativos. Bien. Para hacer un análisis de textos informativos, ¿ya? El análisis de un texto informativo consiste en saber responder basándonos en el texto mismo las 6 preguntas informativas fundamentales, ¿ya? O sea, existen 6 preguntas de las cuales ustedes ven aquí en este cuadro, ¿ya? Entonces, para hacer un análisis de un texto informativo, debemos de responder basándonos en las 6 preguntas informativas fundamentales, que son ¿quién? ¿No? ¿Quién viene a ser el sujeto de la información? ¿Qué? ¿Qué es el hecho, lo que ha sucedido? ¿Cómo es el método, la manera de producirse el hecho? ¿Dónde es el sitio, el lugar donde se produjo el acontecimiento? ¿Cuándo es el factor tiempo? O sea, implica el año, día, hora, minuto, en qué sucedió, ¿no? Un hecho. ¿Por qué? Es la causa o el elemento fundamental que nos da la razón de lo que ha pasado. Entonces, en el análisis de textos informativos se van a dar siempre con este tipo de preguntas, ¿ya? ¿No? Entonces, es eso. Vamos a ver ahora en cuanto a algunos, ¿ya? En este caso, no todos los textos siguen el mismo ritmo, ¿ya? Entonces, si el texto informativo está completo, debe responder a las 6 interrogantes anteriores. Entonces, no obstante, se pueden añadir otras más, según el caso, o bien en ocasiones no se localizan todas las interrogantes mencionadas. No todos los textos siguen el mismo ritmo, como les digo, pero en algunos lo primordial es la causa, ¿ya? En otros el tiempo, el sujeto o los protagonistas o el protagonista, el lugar, etc. En este caso, por ejemplo, vamos a ver el hecho. Cuando es el hecho, preguntamos la pregunta es ¿qué? ¿Qué? Y un ejemplo te daría con la primera, ¿no? La primera pregunta, ¿qué? El hecho. Ejemplo, un terremoto de escasa duración fue advertido esta mañana en la torre de control, ¿no? Ese es el ejemplo. Vamos con el tiempo. A ver, el tiempo. ¿Sería cuándo? A las 11 de la noche, tras 6 horas de deliberaciones, terminó el Consejo de Guerra, ¿no? Es un ejemplo, no referente, dándonos una referencia de cuándo. El modo, ¿cómo? ¿No? Podría ser, ¿no? ¿Cómo? Vestido de chino, pretendió entrar en el palacio de, ¿no? Entonces, o sea, son diferentes situaciones, ¿ya? Pero estos ejemplos son pequeños enunciados que dan la respuesta a las preguntas que estamos mencionando. La causa, ¿por qué? ¿No? Un cigarrillo encendido y arrojado a un cubo de gasolina originó el incendio, por ejemplo, ¿no? Este es en caso de un incendio, ¿no? Veamos ahora un ejemplo en cuanto a la pregunta ¿quién?
El sujeto. El famoso torero morenito de Huelva resultó cogido levemente en una tienda, ¿no? En una tienda. ¿Ya? Entonces menciona al sujeto en sí, ¿no? Para saber de quién se trata. El lugar, ¿dónde ocurre? ¿Dónde fue? ¿No? Ayer en un taxi una mujer dio a luz a un niño, ¿no? Entonces, son diferentes situaciones, estos ejemplos que te estoy mencionando, referente a cada pregunta que se puede hacer, ¿no? Para poder leer un texto en sí, ¿no? Un texto informativo, ¿no? Entonces, esos son los análisis de los textos informativos, ¿ya? Entonces, los ejemplitos que he mencionado lo vas a encontrar en tu libro, porque del libro es lo que estoy enseñándote este tema que ha venido para ustedes, ¿ya? Entonces, dos tipos de análisis que puede haber en textos informativos, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la retroalimentación, disculpen, a la retroalimentación de nuestro tema del día de hoy, ¿ya?